¿Qué tal amigos? Soy Jonathan Alba, autor plástico. Gracias por la invitación a Casa de las Diligencias. Estoy muy agradecido por la oportunidad y más aún por todos aquellos interesados dentro de las artes plásticas y más aún aquellos que todavía gustan o tienen el gusto por la alquimia antigua. El día de hoy vamos a conocer cuál es y cómo se trabaja y qué es el temple. Vamos a ver una versión muy antigua que trabajaban en la escuela inglesa. Ellos tienen una versión del temple muy interesante y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Una característica muy esencial del temple son las veladuras. Y a mis espaldas tengo una obra que realicé con esa técnica, con temple inglés. Se elaboró a partir de veladuras, unas ciertas veladuras constantes, combinando una gama infinita de tonos, que, un ejemplo, para poder llegar al tono final del fondo, fueron cerca de 70 capas, 40 capas. ¿Por qué? Porque como son transparencias y para llegar a un tono muy amplio, muy elevado, es necesario hacer ese tipo de combinaciones. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es cómo poder trabajar esa técnica. He ahí un resultado. Espero les guste. Pueden ver otra de mis obras en el Museo Luis Nishizawa, en Toluca, de aquí mismo, del Estado de México. Se encuentra ya como parte del acervo del Estado, puesto que fue ganadora del tercer lugar en la primera Bienal Nacional con ese mismo nombre, Luis Nishizawa. Dense una vuelta, visítenla y podrán observar cómo se trabajan las veladuras y cuál es el resultado de ellas. Bien, para iniciar la preparación de nuestro temple es necesario preparar en primera instancia la tablita o el soporte sobre el cual vamos a estar trabajando. En este caso ya tengo el tamaño de mi tablita. Voy a ocupar cola de conejo que previamente está hidratada. Para la cantidad que yo requiero es muy poca. Lo que voy a hacer es primero cubrir la porosidad de la tabla para que al momento de aplicar la imprimatura no sea tanta la absorción y me permite trabajar muy bien el temple. Voy a utilizar esencia de clavo y si no tengo, en su defecto, voy a utilizar amoníaco de 26 grados y lo voy a hacer a baño María. Comienzo con disolver mi cola de conejo a baño María y agito hasta que ésta se disuelva. Tiene que ser a baño María porque no deben permitir que hierva, de lo contrario la cola de conejo perderá su elasticidad y también su adherencia. Tengo que disolver totalmente sus grumos. Sigo agitando hasta que esté totalmente disuelta. Bien, ya terminé de disolver mi cola de conejo y cuando ya está disuelta en agua, esto se llama aguacola. Agrego 3 gotitas de amoníaco. 1, 2, 3. Y procedo a agito y procedo a hacer la aplicación en mi tablita. El amoníaco lo voy a utilizar como un antiséptico, es uno de los más poderosos que me va a ayudar a eliminar todas las bacterias restantes en mi aguacola, pero también las que están implícitas en la madera. El amoníaco es un gas disuelto en agua y por lo tanto es un activo y siempre va a estar trabajando en mi tablita, eliminando cualquier tipo de bacteria que quiera ingresar dentro de ella. Recuerden que la aplicación de aguacola en mi tablita es solo para tapar porosidad de la tabla y que mi imprimatura no absorba demasiado, que mi tablita no absorba demasiada imprimatura y se pueda hacer una buena aplicación. Para la elaboración de la imprimatura que voy a utilizar para este tipo de técnica es imprimatura a la creta. Voy a utilizar óxido de calcio y blanco de España. El blanco de España lo pueden encontrar en cualquier lugar donde vendan cemento, concreto, y el óxido de calcio en cualquier botica. Voy a ir agregando poco a poco, no hay una cantidad en específico, pero sí aproximadamente la misma cantidad de los dos materiales.
y ajito. Y sigo agregando hasta obtener una consistencia de atole. Una cucharada de óxido de calcio y una cucharada de blanco de España. Utilizo el óxido de calcio porque es más cubriente que el óxido de zinc. Entonces ya lo he comprobado y el bastidor queda mucho mejor con óxido de calcio. Sigo agregando hasta obtener esa consistencia, la consistencia que deseo. Bien, he terminado de verter mi óxido de calcio y mi blanco de España y combinarlos en su totalidad, y la consistencia que debo obtener es una consistencia como de atole, y esto es lo que obtengo. Observan, hice varias pruebas hasta que obtuve ya esta consistencia y comienzo a aplicar. Hago 3 capas de manera vertical, la primera vertical, la segunda horizontal, y así sucesivamente, intercalando una sobre otra, es decir, una vertical, una horizontal y una vertical, y así sucesivamente hasta obtener de 3 a 4 capas. Si excedo, puede que mi imprimatura se quiebre, se craquele y no funcione. Recuerden que este tipo de imprimatura solo es para soportes rígidos. Pueden utilizarlo para soportes flexibles, pero el proceso es un tanto diferente en cuanto al manejo del aguacola. Terminé de hacer la aplicación de 4 capas de imprimatura a mi tablita. El paso siguiente es lijarla para que quede uniforme, quitar los bordes que excedieron con la imprimatura. Recuerden no exceder para evitar que se vea la madera. El punto no es quitar la imprimatura, sino que quede de manera uniforme, y lo hago de manera circular para evitar líneas o rayones en mi imprimatura, y lo hago de una manera uniforme. ¿Qué lija estoy utilizando? Estoy utilizando una lija del número 300, pueden utilizar 360 o 280 inclusive. Buscar una lija adecuada que sea para metal, no para madera, para evitar que raye. Termino de lijarla. He terminado de lijar mi tablita, ya quedó uniforme. Ahora el paso siguiente es hacer el dibujo con el cual voy a comenzar a preparar mi emulsión para el temple. Ahora lo que sigue es la realización de mi dibujo, y empiezo con un proyecto. Empiezo a dibujarlo, rescatando dónde van las sombras, dónde van las luces. Si de preferencia puedo utilizar línea continua, siempre es mucho mejor para que mi dibujo sea muy pero muy limpio. Entonces, la característica esencial del temple son las veladuras. Todo esto se realizará con ello. Ustedes pueden obtener y hacer cualquier tipo de proyecto que tengan en mente, sin olvidar que el dibujo es la base de toda pintura. Estoy terminando mi proyecto. Recuerden, todo con línea continua, de preferencia. Posterior a esto, vamos a iniciar con la elaboración de la emulsión para elaborar temple de huevo, utilizando solo la yema. Hay distintas variedades de temples, utilizando yema, utilizando solo la clara, utilizando las dos, combinándolo con aceite, combinándolo con aguarrás bidestilado, combinándolo inclusive con barniz de amar. Hay muchas variedades de temple, pero en este caso vamos a utilizar uno que ustedes puedan tener a la mano. En este caso van a utilizar huevo, solo la yema, y agua bidestilada, y en su defecto van a utilizar agua hervida. Vamos a dar por terminado este proyecto y comenzamos con la elaboración de la emulsión. Para la elaboración de la emulsión de temple de huevo vamos a hacer lo siguiente. En un frasco previamente esterilizado, sin bacterias,
Vamos a tratar de extraer la clara del huevo, y para ello es necesario hacerlo con mucho cuidado para que eviten cualquier accidente. Entonces golpeamos nuestro cascarón y comenzamos a quitar solo un poco de él mismo y extraemos absolutamente toda la clara del huevo. Toda la clara del huevo no se va a utilizar en este caso. Con mucho cuidado, sin permitir que nuestra yema se rompa, ¿sí? Quitamos todo el cascarón. Bien, aquí mi yema ya se rompió. Entonces, para evitar eso, lo hacemos con mucho cuidado. En ciertos casos les va a suceder. Entonces, qué bueno que a mí me sucedió para que ustedes puedan ver qué es lo que pueden hacer sin desperdiciar muchos huevos, ¿sí? Lo que ahora vamos a hacer es tomar una servilleta y vaciar con mucho cuidado de la parte en la cual se rompió, y apretamos cuidadosamente la membrana, evitando que ésta caiga dentro de nuestro frasco. ¿Por qué vamos a evitar esto? Porque si nosotros la dejamos dentro de nuestra emulsión y lo utilizamos, se va a empieza el proceso de putrefacción, y no queremos eso. Queremos una pintura que dure para siempre y no que a los 2-3 meses se empiece a podrir. Entonces aquí tenemos la membrana, ¿sí? No se nos fue, y es una forma muy sencilla de cómo utilizarla. Lo siguiente es, ya que tengo mi yema dentro del frasco, procedo a obtener una medida exacta de la misma utilizando un papelito de esta manera, y obtengo qué cantidad es desde la base hasta la parte superior. Entonces mido, obtengo una medida. Esta medida se la voy a poner de agua bidestilada. Entonces me ubico exactamente encima de la yema. Hasta por aquí llega la yema, entonces yo pongo el papel a esta altura, y la parte siguiente es lo que debo de poner de agua. Con mucho cuidado mido, subo mi papelito y empiezo a verter el agua. Ya que tengo el agua, agito un poco. Agito un poco. Y después de que agito un poco, le añado 3 gotitas de esencia de clavo. La esencia la pueden conseguir también en una botica. Es un antiséptico y sobre todo natural, que les va a ayudar a prevenir de bacterias o cualquier agente microbiano que quiera intervenir dentro de nuestro temple. Recuerden que la parte orgánica de él es el huevo, por lo tanto tiene más probabilidades de que cualquier bacteria o bicho quiera comerse nuestra emulsión, ¿no? Entonces ahora sí, tapamos bien y agitamos, que quede bien agitado. A esto se le llama, recuerden, emulsión.
Hay muchos tipos de emulsión, pero esta es una de las más sencillas. Agito, agito, hasta que ustedes vean que ya se integró bien. Ya se integró bien. Y dejamos reposar unos 5 minutos para proceder a pintar. La pintura al temple significa o proviene del término tempera o temperare, que significa diluido en agua. También así se le conoce como tempera. Esta parte o lo importante del temple, lo esencial es en el que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante en este caso es la yema de huevo, ¿sí? ¿Y qué es el aglutinante? ¿Cuál es el medio? En pintura es la sustancia que alberga todo el pigmento y lo mantiene fijo al soporte, ¿sí? El temple ha sido utilizado desde hace mucho tiempo por los egipcios, por los griegos, inclusive por los bizantinos. Es más utilizado que en los estilos románico y gótico, siempre en el occidente europeo, para hacer en esencia algunos iconos, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la historia, el temple realmente tiene una historia muy característica, en donde lo importante de esto es la luz, ¿sí? Es lo que vamos a utilizar en esta ocasión, en este pequeño taller, en esta cápsula. Y comenzamos vertiendo nuestra emulsión en cada uno de los orificios de nuestro godete, ¿sí? Y vamos a utilizar pigmentos. Los pigmentos que yo tengo fueron, en sus defectos fueron estos tres. Los obtuvimos a partir de la purificación de algunos pigmentos que se utilizan en la industria. Entonces es muy sencillo, es más barato y los pigmentos funcionan al 100%. Entonces, en vez de gastar en una botellita de estas, invertimos en 1 kilo y obtenemos mucho color para poder trabajar. Entonces, de esa manera, a partir de la purificación del color, es como obtuve estos 3 tonos. En su defecto estoy utilizando el óxido de calcio, también funciona como pigmento. Es un poco menos cubriente que el óxido de zinc, pero funciona perfecto para el temple. Para generar todas las tonalidades, utilizo los 3 primarios, un neutro, que es el blanco, y siena tostada. Los pinceles correctos para la utilización de esta técnica son de pelo de Marta, ¿sí? De preferencia tienen que utilizar pinceles que tengan la cerda muy pero muy suave para evitar rayones, para evitar que nuestras primeras capas de temple se levanten. El temple es muy delicado, no podemos meter cualquier pincel. También les puede funcionar este tipo de pinceles, los encuentran en los lugares donde venden telas y la cerda es sintética, no es de pelo, pero te funcionan muy bien. Entonces tú busca pinceles de cerda muy suave que te ayuden a elaborar esta técnica. Entonces ya puse mi emulsión en cada uno de los orificios y en este último tengo agua bidestilada para mantener siempre húmedo mis pinceles o el pincel que esté ocupando. Voy a dar mis primeras capas. Para comenzar es necesario hacer un tono con tono azul o bien un tono cálido con un tono amarillo o un tono rojo. El proceso de intercambio de capas es el siguiente. Después de que obtengo mi color, doy una capa, una primer capa de tono azul, absolutamente a todo. La característica también esencial del temple es que se trabaja con veladuras, es decir, el color muy diluido
de manera transparente. La pincelada correcta es una pincelada sincopada. La pincelada sincopada es una pincelada pequeña, es una pincelada chica. Ustedes utilicen la pincelada que mejor les acomode, generando alguna textura de su preferencia, ¿sí? Entonces termino de dar mi primer capa de tono azul y después busco un tono cálido, y así sucesivamente. Intercalo capas, un cálido, un frío, un cálido, un frío, o viceversa, un frío y luego un cálido. Doy aproximadamente unas 5 capas intercalando tonos para generar efectos visuales que me ayuden de alguna manera a tener ya mi forma general. Ya preparé los tonos que voy a utilizar. Ahora seguimos con un tono cálido y comenzamos a partir de la zona que comencé a pintar. Algo muy importante del temple es que no me puedo regresar a la primer pincelada. Es decir, si yo comienzo acá, no puedo regresarme acá, porque entre tanto me regreso, la parte donde ya puse emulsión ya humedeció la capa inferior. Y cuando esto sucede, si yo vuelvo a pasar el pincel acá, la primer capa se va a levantar. Y si pasa eso, tengo que volver a iniciar el proceso anterior. Miren, aquí está, vean lo que va a pasar. Si yo paso mi pincel de nuevo, ¿ya vieron? En esta parte ya quité la primer capa. Entonces deben de tener mucho cuidado, porque si eso sucede, se pierde esa característica esencial que es la superposición de capa y capa. Y para evitar eso deben de tener mucho, pero mucho tacto, ¿sí? Ahora, como ya me sucedió eso, tengo que esperar a que seque y seguir con mis demás pinceladas. Así sucesivamente hasta terminar. Después del rojo voy a colocar este verde, después el amarillo y por último este tono. Los tonos que yo estoy poniendo son acordes al tono que yo quiero en mi dibujo, en mi pintura. Lo importante del temple también es que no amarillea, no es como el óleo. El óleo, con el paso del tiempo, tiene un color amarillento a causa del aceite de linaza y también de los barnices utilizados o los barnices que se utilizan para proteger la pintura. Entonces el temple nunca va a perder esa tonalidad, siempre va a tener ese brillo. Ya secó la segunda capa. Realmente es muy rápido el secado, no sé si pueden apreciar. Hay partes en las que algún resta por secar. El secado es muy rápido. Si lo hacen a como yo les estoy diciendo, pinceladas sincopadas, cuando ustedes terminen a llegar acá, esta parte ya debió haber secado. Entonces consíganse alguna textura de su agrado, alguna pincelada. El punto es que pinten a su manera, no a la manera que yo les estoy enseñando. Entonces el brillo que ahorita están viendo son las partes donde todavía no seca. El acabado final va a ser una capa como una capa de cerita. La textura es muy interesante. Entonces, si el temple se dejara secar en su totalidad, la primera capa que está en el inferior, la primera capa sobresale un poco más. Es decir, después de unos 80 años, que probablemente ya no lo vea, toda mi pintura va a tornar en un tono azulado. ¿Por qué? Porque el temple seca de adentro hacia afuera, no es como el óleo. El óleo seca de afuera hacia adentro. El óleo genera una capa y se va secando poco a poco. Y el temple es al revés. El temple seca de adentro hacia afuera. Por tanto, la primera capa va a quedar siempre visible en cuanto terminemos el temple.
Cuando terminemos de dar nuestras capas, podemos empezar ya a detallar. No es necesario dar una capa, o comúnmente le conocen muchos pintores como manchado, o dar la primera capa base de pintura. No, aquí como ya di mis 5 capas de temple, directamente voy a empezar a detallar y a darle forma a mi trabajo. Terminé de dar las capas y este es el resultado, ¿sí? Este es el resultado. Como pueden ver, en esta parte ya está secando, ya secó, pero en algunas zonas se pierde mi dibujo, así se puede apreciar un poco. Aquí se ve parte del dibujo, pero no se preocupen, ustedes ya tienen una base y hacemos un tono muy oscuro, un poco más, sin exceder en pigmento. En este caso combiné un poco de rojo con un poco de azul y obtengo un tono oscuro que de manera visual se va a ver excelentemente bien y nos vamos a ayudar para generar de nueva cuenta nuestras líneas. Recuerden siempre tener húmedos los pinceles con los cuales vamos a estar trabajando. Siempre humedecerlos. ¿Para qué? Si ustedes no los humedecen, ¿cuál va a ser el resultado? La yema de huevo seca también muy rápido y se entremete en todas las cerdas de nuestro pincel. Cuando seca, genera como unas partículas diminutas muy duras y su pincel va a comenzar a rayar toda nuestra superficie y no queremos eso. Entonces vamos a comenzar a dar las primeras líneas para ubicar de nueva cuenta mi dibujo. Yo todavía las veo, pero si en su caso aún no, pues van a comenzar a ponerlas de nuevo. ¿Sí? Lo hacen muy rápido, sin miedo, para que tengan una guía, puedan observar dónde es donde tienen que pintar. Voy a terminar de dibujar absolutamente todo con mi pincel. Los materiales y métodos de trabajo del temple muchas veces se encuentran en algunos libros y se trabajó muy en específico, vio su auge en el Renacimiento. Cennino Cennini o Cennino Cennini habla sobre ello. Este es un pintor italiano y hereda toda esta formación del temple, de la tempera, y usa precisamente este medio artístico como su principal, cerca del siglo XV. La utilizaban también los antiguos flamencos. Ellos hicieron una gama tonal muy extensa con el temple, y alrededor del año igual de 1510, 1500, quisieron reemplazar la pintura al temple, y lo que nosotros queremos hacer, la quisieron reemplazar con el óleo, pero realmente esta técnica sigue muy pero muy viva, tan viva que aún existe gracias a los tratados de pintura de Cennino Cennini, y bueno, hay todavía un poco más. El tratado del libro del arte, así se llama, inclusive ya a este entonces se mantiene aún impreso para que lo puedan buscar. Inclusive hay otro material muy bueno que se llama Materiales y Técnicas del Arte, de Ralph Mayer. Es muy bueno, me ayudó mucho también. Pero todo esto se aprende a prueba y error. Prueba y error. Siempre es así. Hay cosas que no podemos encontrar y necesitamos sustituirlas por algunas otras. A eso se le llama, bueno, yo le llamo madurez artística. En este sentido hay cosas que no podemos solucionar, y cuando tú tienes ese sentido de solución y decir, bueno, me equivoqué aquí, ¿cómo le hago? ¿Qué material lo sustituyo químicamente por otro? De tal manera que las moléculas no sean o no se vean afectadas con el tipo de material que estoy utilizando. Debo de ser consciente de ello.
No puedo combinar cualquier material y decir, "Ah, ahora le pongo esto y ahora le pongo aquello". No, deben de ser conscientes de que el material que le pongan probablemente genere una reacción química y el lapso de unos días se puede caer. Me ha pasado. Entonces, lo idóneo es que si quieren experimentar con algún material nuevo, es necesario que investiguen las propiedades químicas y físicas de ese material y por ende ver si realmente el material que van a aplicar funciona perfecto con la técnica a utilizar. Esto aplica para otro tipo de técnicas también, pero en esencia el temple es muy especial, es muy celoso de ello. Por tanto, si se les da una receta, traten de seguirla al pie de la letra para evitar posteriores craquelaciones y evitar que la pintura del temple se venga abajo. Si no tienen una buena imprimatura, también el temple se va a venir abajo. Deben hacerlo de una manera perfecta. Bien dice el dicho, la práctica es el maestro, y es verdad. Son años y años de práctica. Ustedes pueden pintar sí un temple, y no dudo que lo puedan hacer. Como pueden ver, es muy pero muy sencillo. Al punto que yo me refiero es la combinación de un material distinto y otro. Eh, es la forma de pintura más clásica que puede existir, el temple de huevo. Eh, Algunas veces solo se suele utilizar la yema de huevo, como en este caso, pero hay un temple muy hermoso que también me gusta mucho, que me enseñó el maestro David Villegas Cárdenas, que es con solo la clara. La clara se bate a punto de turrón y queda una masa como si fuesen a hacer chiles rellenos. Lo baten, lo baten, lo baten, lo baten, lo baten, lo baten, y ya que queda una espuma, vierten una cucharada de miel y lo dejan reposar durante 24 horas, y el suero obtenido es ya otra forma de emulsión, y con ella también pueden pintar, y el acabado es aún más brilloso. Pero si excede, se puede romper, al igual que las otras técnicas. Deben de ser muy específicos en el material que utilicen. Vamos a seguir dando capas y capas y capas hasta llegar a nuestro tono final. Si es necesario poner más blanco, lo pongo, no importa cuántas veces tenga que poner ese blanco, siempre cuidando que sean transparencias. Sigo aplicando ahora tonos más oscuros, de los cuales voy a obtener a partir de la combinación de ciertos tonos, como lo es el rojo, el azul ultramar, y para matizar un poco de amarillo.
El temple se presta para trabajar de manera modulada, es decir, un tono a un costado de otro, y cuando nos alejamos generamos un tono unificado de manera visual. Este es el resultado final de la técnica al temple sobre tabla. Espero les haya gustado. Recuerden que el tiempo que inviertan dentro de su obra es muy importante. Entre más tiempo le inviertas, la calidad es mucho mejor, puesto que encuentras aún más detalle. Tengo obras que inclusive he tardado en pintarlas inclusive medio año, puesto que la cantidad de veladuras son demasiadas. Saludos a todos y no dejen de practicar. Adiós.